Hay promesas que se hacen con lágrimas en los ojos, pero con puertas abiertas en el alma. Promesas pronunciadas en altares, en peregrinaciones, en momentos de dolor, y que, sin saberlo, pueden estar marcando el inicio de un combate espiritual silencioso. ¿Alguna vez has hecho una promesa a la Virgen en medio de una angustia? ¿Le pediste algo a cambio de un milagro, un favor, una sanación? ¿Y si te dijera que no todas esas promesas vienen de Dios? ¿Y si algunas, aunque parezcan devotas, están siendo utilizadas por el enemigo para atarte, confundirte y alejarte del cielo? El Padre Pío, hombre de oración profunda y discernimiento sobrenatural, lo dijo con claridad. No toda devoción viene del cielo. Algunas nacen del miedo, y el enemigo también sabe disfrazarse de fe. Él lo vio con sus propios ojos. Personas que acudían a él diciendo, «Padre, hice una promesa y desde entonces todo en mi vida va mal. Enfermedades sin causa, familias divididas, paz ausente». ¿Coincidencia? El Padre Pío nunca creía en coincidencias espirituales, porque donde hay una puerta abierta, algo siempre entra. Este video no es para los que repiten oraciones sin pensar, es para los que alguna vez han sentido que, después de hacer una promesa, su vida cambió, pero no para mejor. Es para ti, que aún conservas en tu casa una vela encendida por una promesa no cumplida. Para ti, que llevas una medalla colgada, sin saber qué voto la acompaña. Y para ti, que hiciste una promesa desesperada sin entender que lo espiritual tiene reglas, porque aunque nadie te lo haya dicho, hay promesas que no agradan a Dios. Y cuando no agradan a Dios, alguien más se aprovecha. Hoy vas a descubrir algo que muchos prefieren ignorar: las 3 formas en que una promesa aparentemente inocente puede convertirse en una cadena espiritual. El Padre Pío las conocía, las enfrentó, y dejó advertencias claras para los que aún no saben que están atados por sus propias palabras. No estás aquí por casualidad. Si este tema te toca el alma, es porque quizá ya hiciste una promesa que cambió tu destino. Pero no todo está perdido, porque la fe mal dirigida puede corregirse, y la devoción verdadera siempre encuentra el camino de regreso. Ahora te pido algo importante. Si alguna vez hiciste una promesa que aún no entiendes, si alguna vez sentiste miedo después de prometer algo, o si simplemente buscas claridad espiritual para no caer en engaños disfrazados de fe, suscríbete ahora a este canal. Aquí no hablamos de religión superficial. Aquí revelamos los misterios que muchos callan, pero que tu alma necesita saber. Activa las notificaciones. Comparte este video con alguien que haya prometido algo importante. Y deja tu sí en los comentarios si estás listo para romper con toda atadura espiritual que no venga del cielo. Porque lo que vas a escuchar hoy podría salvarte de una promesa que no hiciste solo con la boca, sino con tu alma. Las promesas nacen, muchas veces, en el momento más frágil del alma. Cuando la desesperación toca la puerta, cuando la medicina ya no funciona, cuando el ser querido está en riesgo, cuando el corazón está al límite. Es ahí donde muchos se arrodillan ante la Virgen y dicen, «Si me ayudas, te prometo esto». Y lo hacen con lágrimas sinceras, con fe, con la esperanza de ser escuchados. Pero lo que pocos comprenden es que una promesa no se mide por la emoción del momento, sino por la verdad espiritual que la sostiene. En muchas regiones de México, es común ver personas que encienden velas durante 9 días, que ofrecen caminar descalzos a la basílica, que prometen ayunos, objetos, sacrificios, y lo hacen con el corazón en la mano, pero sin guía, sin dirección espiritual, y sin saber que hay promesas que no vienen del cielo, aunque se dirijan a él. El Padre Pío fue claro sobre esto. Decía que el enemigo no necesita que renuncies a tu fe, solo necesita que la deformes, que la transformes en manipulación, en ansiedad religiosa, en devoción sin discernimiento. Porque la fe sin verdad puede ser peligrosa. Una madre, un día, llegó al confesionario del Padre Pío con el rostro pálido. Le contó que había prometido dejar de comer durante una semana si su hijo sanaba. Él sanó, pero luego ella cayó enferma, se debilitó, perdió la paz. El padre la miró y le dijo, «María nunca pidió esto. Tu sacrificio no fue por amor, fue por miedo». Y agregó algo aún más fuerte,
Las promesas que nacen del temor no son escuchadas por el cielo, son aprovechadas por el infierno. Eso sacude. Porque ¿cuántas veces hemos hecho promesas desde el miedo, desde el desespero, desde la intención de forzar a Dios a actuar a nuestro favor, y creemos que por el simple hecho de nombrar a la Virgen, todo está justificado? Pero María no se alegra con votos forzados. María no quiere verte atado por una palabra pronunciada en crisis. Ella quiere hijos libres, confiados, entregados, no personas atrapadas en pactos que ni siquiera comprenden. Y es aquí donde muchas vidas comienzan a derrumbarse espiritualmente. Cuando se promete lo que no se puede cumplir. Cuando se habla sin saber. Cuando se intenta comprar una bendición con obras no discernidas. Porque la promesa mal hecha no es una muestra de fe. Es una puerta que queda abierta. Y todo lo que no es protegido por la luz puede ser invadido por las sombras. El alma que promete sin saber a quién entrega su palabra puede estar iniciando una cadena espiritual invisible, porque prometer a Dios sin corazón es grave. Pero prometer sin comprender a quién se está invocando es aún más peligroso. Y a veces, sin darnos cuenta, incluimos en nuestras promesas objetos, lugares o costumbres que no fueron bendecidas, sino consagradas a lo oculto. El problema no es prometer. El problema es prometer sin luz. Y cuando eso ocurre, cuando alguien jura algo que no puede cumplir, o que no fue pedido por Dios, no solo se ata, sino que arrastra a su casa, a su familia, a su entorno. Es por eso que muchas personas hoy sienten un peso constante, un malestar que no desaparece, una opresión en el ambiente, porque no saben que hay votos antiguos sin cerrar, promesas abiertas como puertas sin cerrojo. Y en el mundo espiritual, toda puerta sin cerradura es una invitación. Muchos creen que prometer es un acto de fe, y lo es, pero solo cuando va acompañado de discernimiento. Prometer sin entender, sin consultar la voluntad de Dios, es como firmar un contrato sin leerlo. Y en el mundo espiritual, todo lo que decimos tiene peso. El enemigo no necesita un ritual oscuro para entrar. A veces, solo necesita que le abras una grieta con tus propias palabras. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos aspectos de tu vida no avanzan, a pesar de tus oraciones? ¿Por qué hay batallas que nunca terminan, incluso cuando crees estar haciendo todo bien? Muchas veces, el problema no está en lo que haces, sino en lo que hiciste y que nunca discerniste. Porque una promesa que nace fuera del Espíritu de Dios se convierte en una carga, y el alma que carga con un voto sin raíz celestial camina con una piedra atada al corazón. El Padre Pío decía que el alma debe ser prudente con lo que promete. Él mismo, en su juventud, hizo un voto personal de sufrimiento por la conversión de las almas, y lo cumplió hasta su último aliento. Pero jamás animó a las personas a prometer sin guía, sin comprensión, sin amor verdadero. Una vez, un joven le confesó que había prometido dejar a su novia si obtenía un milagro. El milagro llegó, pero el muchacho cayó en una profunda tristeza. El Padre Pío lo miró con compasión y dijo: prometer el sacrificio de un amor verdadero por miedo no complace a Dios. Solo agrada el sacrificio nacido del Espíritu, no del pánico. Y agregó: las promesas hechas desde el desespero, aunque parezcan sagradas, muchas veces son trampas disfrazadas. Esto es más común de lo que parece. ¿Cuántos han dicho: si me curas, te sirvo; si me das trabajo, dejo todo; si salvas a mi hijo, camino 100 kilómetros, descalzo? Y luego no cumplen. O cumplen a medias. O cumplen con rabia. Y no se dan cuenta de que esas palabras, pronunciadas en momentos de presión, fueron selladas en lo invisible. Porque el cielo es testigo, pero también lo es el infierno. Y es aquí donde se abre una de las grietas más peligrosas: prometer por miedo. Porque el miedo no es guía. El miedo no discierne. El miedo solo quiere resultados. Y cuando prometes desde el miedo, no estás ofreciendo tu voluntad. Estás entregando tu alma sin saberlo. El enemigo no necesita poseerte, solo necesita que pronuncies lo que él jamás diría, y lo sella con tu propia boca. ¿Y cómo saber si lo hiciste? Hay señales: inquietud constante, sueños con rostros distorsionados, incapacidad de cumplir lo que prometiste, aunque lo intentes, pesadez en la oración,
rechazo por las cosas santas, y sobre todo, esa sensación de haber perdido el control espiritual de tu vida. No siempre es una posesión, pero puede ser una opresión silenciosa, que nace de una promesa mal hecha. Y si algo en ti se removió mientras escuchabas esto, no lo ignores. Porque si el alma reacciona, es porque algo fue tocado, y si fue tocado, puede ser sanado. Es por eso que te invito a escribir ahora mismo en los comentarios, con humildad y con fe, estas palabras: Padre Pío, enséñame a prometer solo lo que nace del cielo. No es una fórmula mágica, pero es una declaración, una forma de romper, en el mundo visible, lo que fue sellado sin tu entendimiento, y una manera de permitir que la luz empiece a cerrar la grieta. Hay quienes logran cumplir la promesa que hicieron, caminan los kilómetros que prometieron, apagan las velas al 9º día, donan el objeto que ofrecieron, dejan el hábito que juraron abandonar, y sin embargo, algo en su vida sigue mal. Las sombras no se van, la paz no regresa, la oración sigue siendo pesada. Y entonces se preguntan: ¿pero si cumplí mi parte, por qué todo sigue igual? La respuesta puede ser aterradora, porque la promesa ya había sido sellada con una raíz torcida. Cumplirla no borra su origen. Si la hiciste sin discernimiento, si fue producto del miedo, de la culpa o del orgullo, aunque la cumplas, su efecto permanece, porque la estructura espiritual que la sostiene no fue construida con luz, sino con ansiedad. Y donde hay ansiedad, no hay fe verdadera. El Padre Pío advertía que hay promesas que, aunque se cumplan externamente, dejan marcas internas, y que solo pueden ser purificadas si el alma se arrepiente, si renuncia a su origen, si reconoce que actuó sin comprender. Una vez dijo: el enemigo se alegra cuando cumples una promesa que no fue inspirada por Dios, porque aunque la cumplas, sigues atado. Y esa es la trampa. Creer que porque hiciste lo que prometiste, todo está bien, cuando en realidad tu alma aún arrastra un pacto mal formado. Hay un ejemplo impactante. Una mujer devota prometió que, si encontraba pareja, dejaría de vestir con colores vivos. Hizo esa promesa a una imagen de la Virgen, sin guía, sin orientación. Al poco tiempo, conoció a un hombre bueno, formaron un hogar. Pero ella comenzó a sufrir síntomas extraños: tristeza sin causa, aislamiento, sensación de ser observada, rechazo por los lugares sagrados. Buscó ayuda médica, psicológica, y nada funcionó. Hasta que un sacerdote, tras escuchar su historia, le hizo una simple pregunta: ¿esa promesa fue inspirada por Dios o fue una ofrenda nacida del miedo a la soledad? Ella comprendió en ese momento. No fue un acto de fe, fue un intento de control espiritual. Y lo más duro, lo hizo sin entender con qué estaba sellando su voto. Cumplir una promesa no la convierte automáticamente en bendita. Solo la obediencia nacida del Espíritu purifica el alma. Por eso, muchas personas cumplen con gestos externos, pero por dentro siguen rotas, porque lo espiritual no se mide por acciones visibles, sino por intenciones invisibles. Y aquí hay otra advertencia importante. Hay promesas que incluyen objetos: medallas, rosarios, escapularios, velas, estatuillas. Se consagran sin bendición, se prometen a cambio de algo. Y cuando eso ocurre, ese objeto se convierte en un canal. Si fue ofrecido sin discernimiento, puede ser manipulado. Y ese canal puede transformarse en una grieta por donde entra opresión, confusión, pesadillas y sequedad espiritual. Por eso, no basta con dejar de usarlo. Es necesario renunciar al pacto que lo originó. Solo así, se corta el efecto. El alma no es libre solo porque deja de hacer algo. El alma es libre cuando reconoce lo que selló y entrega ese lazo al cielo para ser quebrado. Por eso, si en este momento te estás acordando de alguna promesa que cumpliste, pero que no nació del amor ni de la luz, no la justifiques, no la escondas, no digas ya pasó, porque el mundo espiritual no olvida lo que no ha sido renunciado. Y mientras esa raíz siga viva, los frutos seguirán amargos. Pero hay esperanza, porque todo pacto humano puede ser roto por la gracia divina. Cuando el alma reconoce su error, lo entrega y lo purifica en la verdad. Hay algo aún más peligroso que prometer mal. Prometer y no cumplir.
porque toda promesa que no se cumple sigue viva. No desaparece con el olvido. No se disuelve con el paso del tiempo. Permanece como una palabra colgada en el aire, como un pacto inconcluso que sigue reclamando su parte. En el mundo espiritual, las palabras no son solo sonido, son actos. Y lo que se dijo con la boca queda escrito en lo invisible. Muchas personas no entienden por qué, años después de una promesa olvidada, su vida parece detenida. Proyectos que no avanzan, puertas que no se abren, paz que no regresa, relaciones que no prosperan, y el alma, sin saberlo, sigue atada a una promesa que jamás fue cerrada. Porque una promesa no es como una oración que se repite y se va. Una promesa es una entrega. Y si esa entrega fue a medias, deja grietas. El Padre Pío decía que el cielo escucha cada voto pronunciado con fe, pero también escucha el silencio de quien no lo cumple. Y advertía, prometer a Dios y no cumplir es como llamar a un rey y darle la espalda cuando llega. ¿Te das cuenta del peso de esa imagen? Porque cuando prometes, invocas la atención divina. Pero si luego ignoras tu palabra, el vacío que dejas no se llena solo. El enemigo lo nota y se aprovecha. Una historia ilustra esta realidad con fuerza. Un hombre hizo una promesa a la Virgen. Dejaría un vicio oculto si su esposa superaba una cirugía grave. Ella sobrevivió, se recuperó, pero él no cumplió. Dijo que lo haría, pero lo postergó, que lo intentó, pero no pudo, que ya no era necesario, porque todo había salido bien. Meses después, su hogar comenzó a desmoronarse. Su esposa, aunque sana, cayó en una depresión inexplicable. Él perdió el trabajo. Comenzó a escuchar voces en la madrugada. Sentía que alguien lo observaba constantemente. Hasta que, al buscar orientación espiritual, escuchó lo que nunca había considerado. Tú abriste una puerta con tu palabra, y la dejaste abierta. El problema no fue la promesa, fue la traición a la propia palabra. Y cuando alguien traiciona una promesa hecha a lo sagrado, se expone, porque la palabra tiene poder, y cuando no se cumple, genera vacío. Y el vacío espiritual nunca queda sin ocupante. Hay quienes han prometido ayunos, peregrinaciones, cambios de vida, consagraciones, y simplemente han olvidado, o lo han hecho a medias, o lo han dejado para algún día, y ese algún día se convierte en sombra, no porque Dios castigue, sino porque el desorden atrae el desorden. Y si prometiste algo y nunca lo entregaste, el eco de esa promesa sigue resonando en tu alma, aunque no lo escuches, aunque creas que ya no importa. Es por eso que muchos sienten un peso cuando entran en oración, una incomodidad inexplicable, como si algo los llamara desde dentro, como si algo estuviera pendiente, y lo está, porque el alma recuerda lo que la mente entierra, y toda promesa rota es como un nudo invisible en la vida espiritual. No se ve, pero aprieta. Pero hay un camino, porque Dios no es un juez que espera con ira, es un padre que espera con paciencia. Lo que Él pide no es castigo, es verdad, reconocimiento, arrepentimiento, entrega, porque lo que una palabra ató, otra puede liberar. Y si fuiste tú quien selló esa promesa, puede ser también tu voz la que inicie la ruptura. Hay promesas que no solo están rotas, están contaminadas, y no por lo que ofreciste, sino por lo que había detrás. Porque el enemigo, cuando no puede detener tu fe, la corrompe, y una de sus estrategias más sutiles es disfrazarse de devoción. Se infiltra en lo que parece santo, se esconde en los gestos de fe vacíos, en las ofrendas sin luz, en los objetos no bendecidos, en las palabras dichas por impulso, y si no lo detectas, actúa. El Padre Pío sabía que no todos los actos religiosos nacen del cielo. Él hablaba con fuerza sobre las devociones populares sin guía. Decía que muchos corazones sinceros terminaban atados no por su maldad, sino por su ignorancia espiritual. Porque cuando prometes sin discernimiento, cuando usas objetos de dudoso origen, cuando haces votos en altares no consagrados, cuando consagras tu dolor a una imagen sin bendición, te expones a una guerra silenciosa. En muchas casas, todavía hay velas encendidas por promesas nunca cumplidas. Cruces de madera clavadas con clavos rituales. Listones rojos colgados en imágenes de santos.
fotografías colocadas sobre altares improvisados. Y la pregunta que pocos se atreven a hacer es, ¿quién me dijo que esto agrada a Dios? ¿Quién me enseñó esta práctica? ¿Fue la fe o fue la costumbre? Porque el enemigo se esconde en la costumbre, se disfraza de tradición y, cuando puede, hace de la devoción una puerta disfrazada. Una mujer, en una comunidad rural, prometió que si su hijo conseguía empleo, colocaría su fotografía bajo el altar de una imagen. Lo hizo, pero no en una iglesia, sino en un lugar milagroso, donde se rendía culto a un santo popular, sin reconocimiento, de la iglesia. Desde entonces su hijo comenzó a tener pesadillas, perdió la fe, se alejó de todo lo sagrado. Cuando buscaron ayuda, se reveló algo escalofriante. Ese altar había sido usado antes en prácticas espirituales siniestras. Lo que parecía una promesa a María, fue en realidad una entrega sin filtro, una puerta abierta al enemigo, y este es el punto que muchos no quieren ver. No es solo lo que prometes, sino a dónde lo entregas. Las promesas que se hacen fuera de la luz de Dios se convierten en vínculos oscuros, y el alma, en vez de recibir gracia, recibe opresión. Porque lo que no nace del Espíritu, aunque parezca devoto, puede ser una trampa, y no hay peor trampa que la que se viste de religiosidad. Por eso, hoy es momento de hacer una limpieza profunda. No solo en tu casa, sino en tu memoria espiritual. ¿Qué promesas hiciste? ¿A quién las dirigiste? ¿Qué objetos están en tu hogar como símbolo de esas promesas? ¿Están bendecidos? ¿Fueron guiados por una autoridad espiritual? ¿O simplemente los colocaste ahí porque alguien dijo que funcionaban? Porque lo espiritual no funciona. Lo espiritual actúa, se activa, se mueve. Y si no está bajo la cobertura del Espíritu Santo, entonces puede estar operando bajo otra influencia. Y si mientras escuchas esto tu corazón late más rápido, si sientes un peso en el pecho, si vienen a tu mente objetos, lugares, promesas, recuerdos, no los descartes. Es el alma que recuerda lo que la mente enterró. Es el Espíritu Santo, trayendo luz sobre una sombra que lleva años escondida. Por eso, hoy te hago un llamado real, no por emoción, no por presión, sino por amor a tu alma. Escribe en los comentarios, con sinceridad: Virgen María, muéstrame qué promesas debo romper. Es una oración sencilla, pero poderosa, porque cuando tú das el primer paso, el cielo responde. Y lo que parecía inofensivo, si estaba contaminado, será revelado, y lo que estaba atado, comenzará a soltarse. Cuando una promesa no nace del cielo, debe ser devuelta al cielo. No con miedo, no con culpa, sino con humildad, porque el alma no fue creada para vivir atada a palabras vacías, ni para caminar cargando votos sin dirección. Fue creada para ser libre, para amar a Dios desde la verdad. Y si alguna vez hiciste una promesa por impulso, por desesperación, por necesidad, no estás condenado, estás llamado. Llamado a romper con lo que nunca debiste cargar, llamado a cerrar puertas, llamado a consagrarte de nuevo. El Padre Pío enseñaba que no basta con pedir perdón. Es necesario entregar lo que está mal, renunciar a lo que se selló fuera del Espíritu, y sellar de nuevo, esta vez bajo la luz. Por eso, ahora, en este momento, quiero guiarte en una oración sencilla, pero que puede cambiarlo todo. Si has sentido que esta palabra era para ti, no te distraigas. No te levantes, no cierres el corazón, porque hay batallas espirituales que no se ganan con gritos, sino con un acto silencioso de sinceridad profunda. Inclina tu alma. Repite estas palabras, en tu interior o en voz baja, pero con intención verdadera. Señor Dios Todopoderoso, hoy me presento ante ti con todo lo que soy y todo lo que he prometido. Reconozco que he hecho votos sin comprender, he ofrecido cosas sin discernir, he sellado pactos en momentos de miedo y angustia. Perdóname, si alguna de esas promesas no vino de ti, si alguna abrió puertas a lo que no viene del cielo, hoy renuncio a ellas en el nombre de Jesús. Que tu luz entre donde mis palabras dejaron sombra, que tu paz cubra lo que yo expuse por ignorancia. Que tu Espíritu Santo cierre toda puerta que yo abrí con mis votos humanos. Hoy me consagro de nuevo a ti, Señor, no desde el miedo, sino desde la verdad, no desde la necesidad, sino desde el amor. Virgen María, intercede por mí.
Tómame en tus manos y llévame de regreso a la voluntad del Padre. No quiero vivir atado a lo que no entendí. Quiero vivir guiado por la luz. Hoy entrego todo voto que no fue nacido del Espíritu, y te pido que selles mi vida con promesas verdaderas, de fe, de obediencia, de confianza, de paz. Amén. Permanece un momento en silencio. Respira. Siente el descanso que llega cuando el alma se libera de lo que la retenía. No necesitas señales extraordinarias, solo paz, solo claridad. Porque cuando el alma queda libre, el corazón lo sabe. Y si esta oración te tocó, si sentiste que rompías algo invisible, si algo en ti se movió, no lo guardes solo para ti. Este canal no es un lugar de entretenimiento, es una cadena de almas que están despertando. Aquí hablamos lo que muchos callan y revelamos lo que otros temen decir. Si quieres seguir recibiendo enseñanzas como esta, suscríbete. No por costumbre, sino porque cada video puede ser una llamada del cielo que estabas esperando. Y cuando llegue el próximo, que no te encuentre dormido, sino despierto, orando, discerniendo y libre.